Vale, buenas tardes. Para los que no me conozcáis, yo soy el doctor Félix Millán de Barcelona. Soy urólogo, me dedico hace tiempo a la medicina integrativa. Soy jefe clínico de urología de un hospital de Barcelona, Fundació Puigverd. Hago urología y también medicina integrativa, aparte de mi consulta privada y en otros centros. Y bueno, pues tengo ya experiencia también en formación, en tanto urología como en metodología científica, como en medicina integrativa. Me gusta mucho la investigación y bueno, y entonces hoy vamos a empezar a dar esta charla, ¿no? Esta charla que he titulado Necesitamos suplementarnos, y hablaré solo de unos suplementos, los glicanos, las vitaminas y minerales. Antes de empezar, por normas de mi código deontológico, voy a hacer mi declaración de conflictos de intereses, haciendo la relación de empresas con las que tengo o he tenido un vínculo no muy lejano, ya sea de forma científica o de forma comercial, que son las siguientes: Ambu, Cook Urological, Eugenomic, Manatec, Naturs Plus, Nutergia, Solaray, Valentia Biologics y Betae. ¿De acuerdo? Esta charla, la mayoría de vosotros sois profesionales de la salud, médicos o de enfermería o terapeutas, también a poder público general. Intentaré que sea un nivel asequible para todos, aunque puede haber algunas partes más complejas, pero bueno, los médicos, yo antes de dedicarme a la medicina integrativa, muchas cosas de las que voy a decir aquí se nos habían olvidado, o sea que puede servir también un poco de repaso. Bien. Somos células, tenemos millones de células y lo maravilloso es que las células saben cuidarse solas. De hecho, cada día se crean millones de células nuevas, también se mueren y se crean millones de células nuevas. Entonces, entre las funciones de las células, ¿qué necesitan hacer? Necesitan hacer regulación, hacer una protección, también hacer faenas de mantenimiento y también de reparación. Y lo bueno, lo maravilloso es que las células conocen todas estas instrucciones, ya saben lo que tienen que hacer. Estas instrucciones vienen a través del genoma, ¿no? Del código genético, de la información genética. Lo que necesitan las células para vivir de forma adecuada, para poder regularse, para poder protegerse, para poder mantenerse, para poder repararse, lo que necesitan es de disponer los nutrientes necesarios. Si le damos el nutriente necesario y dispone de ellos, ellas ya tienen sus herramientas y sus guías de instrucciones para saber lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuándo podemos tener problemas? O sea, ¿cuándo pueden tener problemas las células? Pues cuando carezcan de nutrientes. ¿Por qué motivos? Primero porque hayan defectos genéticos, no es lo más habitual, pero sobre todo es por una carencia nutricional o por un exceso de toxicidad. ¿Y esto realmente pasa? Nos podemos plantear, ¿estamos realmente alimentando bien nuestras células? Vivimos una época en que hay una gran abundancia de alimentos, pero una gran abundancia de alimentos implica que estemos realizando una buena nutrición celular. Quizás una de las paradojas de la alimentación actual es que disponemos de abundantes alimentos, pero carecemos de nutrientes. ¿Y a esto a qué se debe? Hay varias causas. O sea, estamos en el siglo XXI, pero digamos que desde la mitad del siglo XX se han ido añadiendo una serie de causas o circunstancias a nuestro estilo de vida que nos lo pone muy difícil la salud y también la nutrición. Por ejemplo, la contaminación. Desde los años 30, con el desarrollo de la industria del petróleo, comenzó también la química sintética, que ha sido muy útil, y por ejemplo, de aquí vienen la mayoría de los fármacos. Pero esto que haya también que haya más metales pesados y contaminantes en la atmósfera y que hayan más radicales libres, aparte de los que generamos de forma natural el cuerpo, radicales libres en la atmósfera, contaminantes, que nos provoquen un estrés oxidativo. También la agricultura. La agricultura actual no es la de hace 100 o 200 años, o la agricultura histórica. Esto tiene implicaciones. ¿Qué es lo que tenemos ahora? La globalización. Podemos estar comiendo un kiwi australiano o un tomate de no sé qué país viene, etc. O sea, hay una gran distancia en espacio y tiempo desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo. Y también por motivos económicos, muchas veces se cosecha antes de la maduración. Y también se está realizando una agricultura intensiva.
en la cual estamos cultivando intensivamente y no damos tiempo, no damos oportunidad a los tiempos que necesita la naturaleza, las frutas, las hortalizas, para absorber todos los minerales y todas las vitaminas o para que las fabriquen, entre que cosechamos antes la maduración y hacemos una agricultura intensiva. Y aparte está la cocina actual. ¿Cómo cocinamos hoy? Pues tenemos un gran consumo de fruta, perdón, un gran descenso del consumo de frutas y verduras, un gran abuso de azúcares y harinas refinadas. Los cereales que tomamos no son integrales, luego veremos qué importancia tiene esto. También hay un gran procesamiento de los alimentos, la forma de almacenarlos en nevera, de transportarlos con conservantes y hasta la forma de cocinar. Si hervimos, por ejemplo, la verdura, todos los alcalinizantes y muchas vitaminas que pueda llevar la verdura quedan en el caldo. Entonces, a lo mejor es mejor otras técnicas como las orientales de cocinar al vapor o cocinar o hervir poco las verduras y que se queden al dente. Pues todo esto tiene repercusiones en la salud. Y también el amigo del finales del siglo XX y del siglo XXI, el estrés, por varios motivos. El estrés nos debilita el sistema inmunitario y, entre otras cosas, produce una acidosis tisular, disbiosis intestinal e inflamación. Y todo esto va a provocar problemas de absorción y de nutrientes. Bien, ¿cómo podemos valorar el estado de nutrición que disponemos? Seguramente habéis oído hablar de oxidantes, antioxidantes, no entraré en esto, sería una charla muy interesante, pero hay un índice que se llama índice ORAC que evalúa los alimentos en función de su capacidad antioxidante. Nos interesa para combatir todo esto que acabo de decir, tomar antioxidantes. Luego veremos por qué. Entonces, hay varios estudios. Este lo hizo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y calcularon el índice ORAC de los alimentos y en el año 95 vieron que para tener un nivel adecuado de antioxidantes se necesitaban tomar entre 5 a 7 raciones diarias de fruta y vegetales. Fijaros que esto ya es difícil. ¿Y qué pasó? Que 17 años más tarde, en el 2012, volvieron a hacer el mismo estudio y ya como había disminuido tanto la cantidad de antioxidantes que llevan los alimentos, ya se necesitaban hasta 13 raciones al día. Fijaros que si ya con 5 era difícil, imaginaos con 13. Y en el 2021 quizás esto haya subido estos requerimientos. También hay muchos estudios que relacionan la falta de vitaminas con enfermedades crónicas. Aquí, fijaros, esto es en la población de Estados Unidos, que tiene también una cultura mucho de suplementarse con vitaminas. Y aún así se vio, estudios que se hicieron, que un 90% de la población tenía déficit de una vitamina y hasta un 70% de 2 vitaminas. O sea que realmente necesitamos suplementarnos, quedamos o no. Entonces, ¿qué suplementos tenemos para alimentar nuestras células? Tenemos varios: oligoelementos, minerales, vitaminas, glicanos, aminoácidos y ácidos grasos de poliinsaturados, los conocidos omegas 3 y también omega 6. Hoy vamos a hablar de los primeros. Los dos últimos los dejaremos, si queréis, para otra sesión. Bien, pero vamos a definir cosas. Ya sé que esto es un poco denso, pero es importante. Uno oye alimentación orgánica, inorgánica, bien. Esto es un concepto químico. ¿Qué quiere decir que un compuesto es orgánico? Esto es una definición química. Quiere decir que básicamente está formado por carbonos que se unen a otros carbonos o a otros átomos de hidrógeno a través de enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Esto es lo típico de los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Y luego los compuestos inorgánicos son los que no se unen los enlaces carbonos con hidrógenos ni carbonos con carbonos. El que más necesitamos y el más popular es el agua, que no es carbono, es hidrógeno con oxígeno, como ya sabéis todos. O los minerales, que veremos luego. Bien, pero también, por ejemplo, hay compuestos orgánicos que no son naturales. Por ejemplo, plásticos o polímeros son compuestos artificiales que no son orgánicos. Quiero hacer esta definición porque a veces estos son conceptos que se mezclan, alimento orgánico, inorgánico. ¿Qué quiere decir? Pues esto quizás es un poco una perugollada, porque bueno, todos los alimentos llevan compuestos orgánicos, ¿no? Sean ecológicos o no. Bien, ¿cuáles son las principales moléculas orgánicas? Vamos a ver. La primera tiene muchos nombres: hidratos de carbonos, azúcares, glucanos o glicanos. Esto viene porque nosotros decimos glucosa
En español, glucanos, aquí vienen, o glúcidos, y en inglés a veces se dice glucose, ¿no? Viene aquí de glicanos o glícidos, ¿vale? Eso es ambivalente, utilizaré todos los términos. Después tenemos las grasas o lípidos. Después tenemos las proteínas que se componen de aminoácidos, luego los ácidos nucleicos y luego las vitaminas. Y entre las moléculas inorgánicas que necesitamos están el agua y los minerales. Bien, hoy vamos a centrarnos sobre todo en los glucanos, que son hidratos de carbono. ¿Cuál es la clasificación de los hidratos de carbono? Son estos 4 grupos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un concepto en medicina y nutrición que se ve, hay un paradigma que para mí es viejo, que se ve como glucosa céntrico, ¿vale? Que parece que los hidratos de carbono, los glúcidos, los glicanos, solo sirvan para producir glucosa y para producir energía. O sea, tenemos el concepto de que los glucanos, glicanos, glúcidos, hidratos de carbono solo sirven para esto, hacer energía, para ser quemados. Esto es el concepto muchas de la nutrición o la medicina. Eso me recuerda a la película de los hermanos Marx de más madera, ¿no? De ir quemando. Bien, pero esto, como veremos hoy cuando haremos los glicanos, no es así. Esto es cierto, pero hay un abanico más de propiedades que muchas veces son desconocidas. No solo es la energética de convertirse los hidratos de carbono en glucosa para producir energía, ¿de acuerdo? Pero sigamos, ¿quiénes son los protagonistas? Los hidratos de carbono pueden ser monosacáridos, quiere decir que tienen un solo azúcar, pueden ser con 6 carbonos hexosas como la glucosa, la galactosa, la manosa, o de 5 que llamamos pentosas como la fructosa. Luego tenemos disacáridos, que son 2 monosacáridos, 2 azúcares. Los más conocidos son el azúcar de mesa, que tiene el monosacárido glucosa y fructosa, y luego tenemos la lactosa, la leche, que tiene la glucosa más la galactosa. Seguimos. Luego tenemos un grupo muy interesante que son los oligosacáridos, que van desde 3 hasta 9 o 19, depende de los autores, monosacáridos, o sea, moléculas de hidratos de carbono. Tienen unas propiedades prebióticas muy importantes, o sea, favorecen el ecosistema, la proliferación de la flora intestinal, digamos, buena, el equilibrio intestinal. Y destacan los FOS, fructooligosacáridos, con mucha fructosa. A los que os dedicáis a la medicina integrativa os sonará que muchos prebióticos llevan FOS. Pues esto es un glicano. Luego están los galactooligosacáridos, que básicamente tienen glucosa y galactosa, y luego los siloligosacáridos, que tienen otro que se llama silosa. Y luego vienen los polisacáridos, que quieren decir que son grandes cadenas de azúcares enlazados unos con otros, más de 9 o 19 azúcares, que tienen una función de reserva. En el reino vegetal, esto lo hacen el almidón, es glucosa que se une formando el almidón. Y en el reino animal, los animales lo que tenemos no se nos junta formando almidón, sino formando en el hígado glucógeno, que lo forma el hígado y lo tenemos en los músculos. ¿De acuerdo? Esta es la función que tienen de reserva y que va muy acorde con esta mentalidad que os he dicho del mechero, de quemar para producir energía. Pero vamos a ver cómo hay otras funciones. Bien, pero los glicanos o glucanos no están solos en la naturaleza, se unen a otras proteínas. Entonces tenemos otros 3 tipos de moléculas. Tenemos las glucoproteínas, que son las que nos interesan hoy, en las cuales son grandes cadenas de polipéptidos, o sea, proteínas, que tienen cierta cantidad de glucanos. Luego el contrario, proteoglucanos, es al revés. Son grandes cadenas de glucanos, hidratos de carbono, que tienen algún polipéptido, alguna proteína añadida. Y luego tenemos glucolípidos, que son lípidos o grasas, cadenas grandes, que tienen alguna pequeña ramificación de hidratos de carbono o glucanos. Bien, entonces, una glicoproteína, que es lo que nos interesa hoy, por eso es el motivo por el que nos interesan los glucanos, ¿de qué consta? De una cadena polipeptídica. Los polipéptidos son uniones de aminoácidos que forman péptidos, polipéptidos y a su vez proteínas, yendo de menos a más, al cual se le añade un monosacárido, o un glicano o un glucano. ¿Y cuáles son? En la naturaleza hay más de 200 monosacáridos, pero en las glucoproteínas del cuerpo solo necesitamos 8 de estos 200. ¿De acuerdo?
Entonces empezó hace unos años una ciencia que es la glicobiología, que a lo mejor no os he ido a hablar mucho, que ha ido estudiando los glicanos por su función sobre todo en las glicoproteínas. Aquí no os he puesto artículos, os he puesto artículos de revistas científicas o divulgación general que ya desde los años 90 hablaban de los glicanos y parece que no haya mucho conocimiento a nivel popular. Fijaros la primera que dice que sin excepción alguna, donde cuando hayan dos o más células interactuando de una forma específica, o sea, comunicándose entre ellas, en la superficie celular tienen que haber glicanos actuando, si no, no hay comunicación. Fijaros, la revista Nature, que es muy famosa en ciencias y medicina, ya dijo que los azúcares de las superficies celulares son necesarios para el reconocimiento y la función inmunitaria. También aquí hubo un artículo en la revista Metabolism, que es muy interesante, que vio que la galactosa y la manosa se pueden incorporar directamente a las glicoproteínas, es decir, que no necesitan convertirse en glucosa. Fijaros que ya estamos tirando por tierra la teoría glucosacéntrica, en la cual la glucosa es la única protagonista de los hidratos de carbono, en el sentido de que solo sirvo para quemar y producir energía y que todo tiene que pasar por mí. No, porque hay monosacáridos, hay glicanos que se incorporan a estructuras de glicoproteínas sin pasar por el peaje de ser glucosa. ¿De acuerdo? Fijaros, hasta la revista Science sacó un monográfico sobre la glicobiología. Y bueno, y también muchas revistas de divulgación, Scientific American, y si vamos ya, los que seáis profesionales de la salud, vamos al PubMed, que es un buscador, fijaros, esto lo hice la semana pasada, y ya hay más de 600.000 estudios publicados sobre los glicanos, o sea, que no es cualquier cosa. Pero vamos a ver, os he dicho, hay 200 monosacáridos potenciales para unirse a las y formar glicoproteínas, pero solo necesitamos 8, que son estos que veis aquí: glucosa, galactosa, manosa, fucosa, silosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina y el ácido siálico. Muy bien, pues no los tomamos todos por la dieta, como veremos a continuación. Esta es la diapositiva más complicada, os lo prometo. ¿Cómo podemos clasificar las glicoproteínas? Se hacen en función de los enlaces, ¿vale? Cuando hacemos un enlace O-glucosídico, es un polipéptido que acaba en un aminoácido, que puede ser serina o treonina, que se une al glicano llamado N-acetilgalactosamina. Luego hay otro grupo de glicoproteínas que se unen a través de un enlace N-glucosídico. Aquí la cadena de proteínas acaba en un aminoácido llamado asparagina y al cual se le añade una N-acetilglucosamina. Y luego tenemos otro tercer grupo en el cual tenemos aminoácidos que se unen al glicano glucosamina y luego al fosfatidilinositol. ¿De acuerdo? Esta es la diapositiva más difícil, pero yo pienso que hay muchos médicos aquí que os interesan, pues tenía que decir cuáles son las tres clases de cómo la glicobiología, cómo se clasifican los tres principales tipos de glucoproteínas en función de los enlaces que establecen entre ellos. Bien, muy bien, hemos dicho, de acuerdo, la glucosa tiene una función energética, pero estos glicanos que se unen a las glicoproteínas, ¿qué funciones importantes desempeñan? Fijaros, todas estas que veis aquí y que ahora vamos a ir por encima, verlas por encima una a una para no estarnos alargar la charla. Pero fijaros a cuál más importante. Primero, estructural. El colágeno es glicoproteína. Para formar colágeno necesitamos un aminoácido que se llama prolina, que pasa hidroxiprolina, vitamina C y zinc. Es muy importante, pero son glicoproteínas, con lo cual tiene que haber glicanos. Si no, no vamos a tener colágeno. Glicoproteínas con función lubricante y protectora, que son las mucinas. Mucinas es la forma fina de decir mocos, que es lo que segregan las mucosas, que tenemos en el aparato respiratorio, en el aparato digestivo y en el aparato reproductor, para que lubrifiquen, para que patinen los gérmenes, para defendernos. Esta elasticidad tiene una función protectora y lubricante a la vez. Otra función es de transporte. Hay algunas glicoproteínas que tienen glicanos muy importantes, ¿de acuerdo? Que están en los glóbulos rojos y que van a transportar la transferrina, que os suena de los análisis de sangre que hacemos si tenemos anemia o no, que transporta hierro. Y luego la ceruloplasmina, que transporta cobre. Pues son glicoproteínas con sus glicanos.
Y luego, vamos, una de las funciones más importantes es la inmunológica. Las inmunoglobulinas, o sea, lo que fabrica el sistema inmunitario, que llamamos anticuerpos, son glicoproteínas, al igual que unos elementos del sistema inmunitario que se llaman los antígenos de histocompatibilidad, que lo dejo aparte. Aquí tienes las inmunoglobulinas más importantes. Las IgM son las que están al inicio de la infección, las IgG cuando ya pasa la fase aguda de la infección, las IgA son las que hay en las superficies secretoras de los epitelios, de las mucosas, sobre todo del aparato digestivo, las IgE son las que tenemos aumentadas en casos de alergias, y las IgD, que son no son tan relevantes, son importantes, pero es menos del 1%, están en la superficie de los linfocitos B. Todo esto son glicoproteínas, proteínas más su glicano correspondiente. Algunas hormonas muy importantes son glicoproteínas, la TSH. ¿Quién no le suena a los problemas de tiroides? La TSH es la hormona que va de la hipófisis a la tiroides para dar órdenes de que fabrique más o menos tiroxina a la tiroides. Luego la eritropoyetina, que es una hormona que se fabrica en los riñones para estimular la formación de sangre, que se da, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal porque no fabrican mucha, o que daban, eso es la EPO con la que en su tiempo creo que se dopaban ciertos deportistas o ciclistas, ¿no? Y luego tenemos una hormona que se agrega en el embarazo, pues estas tres hormonas son glicoproteínas. La insulina es una hormona muy importante, pero eso ya lo sabéis, para que una hormona funcione una hormona es una llave, pero necesita la cerradura donde introducirse para efectuar su función. Pues el receptor, la cerradura de la hormona de la llave insulina, por ejemplo, es una glicoproteína. Luego tenemos algunos enzimas, seguramente cuando se mira la función hepática os suenan las transaminasas, luego la fosfatasa alcalina, son también glicoproteínas. Y luego, al igual que hemos dicho de la función inmunitaria con las inmunoglobulinas, la más importante o una de las más importantes es esta, para ver adhesión, interacción, comunicación celular. Esto es frase textual de la revista Nature, nos publicó. Las estructuras de azúcar, o sea, glúcidos, hidratos de carbono o glicanos de la superficie celular son necesarias para el reconocimiento adecuado y la función inmunológica. Yo os he dicho que para que la célula cumpla funciones, llega aquí otra célula o llega una señal que va a unos receptores. En estos receptores están siempre implicados glicoproteínas con sus glicanos correspondientes, los cuales dan órdenes de aliméntate bien, repárate, destrúyeme, que es lo que se llama una apoptosis, que es una muerte celular programada, protégeme, regúlame o lo que sea, o divídete. Todo esto, estas antenas son glicoproteínas. Y entonces, estas glicoproteínas que actúan en cuanto a la adhesión, interacción y comunicación, aquí vemos dos células separadas, tenemos inmunoglobulinas, caderinas, selectinas, integrinas, y aquí lo vemos muy bien. Esto de aquí es el espacio dentro de la célula, intracelular, y esto es el espacio extracelular. Aquí vemos las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas, las integrinas, son como antenas que salen hacia afuera, con esta función de comunicación. Fijaros, las caderinas, muy importante el desarrollo embrionario. Tenemos dos células paterna y materna que se unen y empiezan a dividirse, todas son iguales, pero llega un momento en que empiezan a diferenciarme. Mira, yo voy a especializarme en célula del riñón, yo del hígado, yo del cerebro. Eso tiene que dar una orden. Esta orden tiene que haber un GPS que digan, hey, vosotros formados neuronas para ir al cerebro, vosotros formados nefronas para ir al riñón. Pues el GPS que da estas órdenes son las caderinas, que son glicoproteínas. Y luego es muy importante que las células también estén bien unidas entre ellas, que no haya una separación, es como una cremallera, tiene que haber cremallera en las células para que no pase. Esto también lo hacen las caderinas. Si, por ejemplo, ya sabéis todos, en la mucosa intestinal las células se separan, pues hay un proceso de permeabilidad intestinal que causa muchos problemas inflamatorios y de enfermedades. La siguiente, las selectinas, tiene una función muy importante. Vosotros ya sabéis que los glóbulos blancos o leucocitos son las células defensivas que están en la sangre circulando y tienen que ir a un foco de la infección. Claro, pero ¿cómo hacen para ir por la sangre, dejarla atravesar la pared del vaso sanguíneo, el endotelio, y pasar al tejido donde hay un problema
inflamatorio, tumoral o infeccioso y tenga que actuar aquí los glóbulos blancos. Lo hacen a través de unas cosas, de unas glicoproteínas con las cuales se adhesionan y se abren camino, que se llaman selectinas. Se abre camino selectivamente para pasar estos glóbulos blancos de la sangre, del torrente sanguíneo, a los diferentes tejidos donde es necesaria su presencia. Y luego tenemos las integrinas. Esto es muy importante para hacer un anclaje. Fijaros, esto es la célula, las células no pueden ir sueltas, tienen que ir, digamos, ancladas en la matriz extracelular. Fijaros la forma que tienen, yo esto lo compararía, me recuerda un poco eso de las películas o imágenes, ¿no?, del Star Trek o estas películas del espacio, cuando una nave aterriza en la superficie de la Tierra o de Marte o de la Luna, que tiene como unas patas que se anclan, ¿no? Pues un poco estos son las integrinas, que son como unas patas que anclan la célula a la matriz extracelular, ¿de acuerdo? Y aparte son muy importantes porque van a dar señales para que las células se dividan, se diferencien, crezcan o se mueran de una forma programada, lo que se llama apoptosis. ¿De acuerdo? Fijaros como ya os hemos dicho que donde hay una comunicación celular es muy importante las glucoproteínas. Comunicación célula-célula o espermatozoide ovocito, para que haya fecundación y el espermatozoide conquiste al ovocito, aparte de que lo conquiste o no, tienen que haber glicoproteínas para que se unan. Y también en la adhesión de las células con otras células, virus, bacterias o con hormonas, es muy importante la acción de las glicoproteínas. Fijaros, pues, que lo que son las glicoproteínas, o sea, los glúcidos, los glucanos, no es solo la glucosa para quemar glucosa y obtener energía, sino que aquí, como veis en la foto, los glicoproteínas, los glicanos que son las glicoproteínas, son esto, no el mechero, es el móvil, el ordenador, el internet, son las antenas que hacen la comunicación entre las diferentes células del organismo. Esta para mí es la función más importante, aparte de la función de que actúan en el sistema inmunitario, ya que son muy importantes tanto en la que llamamos la respuesta inmunitaria innata, como la adaptativa, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto. Bien, y un par de conceptos para seguir avanzando, que a veces no son conocidos o los que no se dedican a la medicina integrativa les puede llevar a confusión. Hay dos conceptos que son, en inglés son glycosylation and glycation, que en castellano no existe ni glicosilación ni glicación, sino que quizás la traducción más correcta sería glicosilación enzimática, que correspondría a la glycosylation, y glicosilación no enzimática es la que haremos después. La glicosilación que hacen los glicanos, la que nos interesa, la beneficiosa, es la enzimática, la que en inglés decimos glycosylation. ¿Qué es lo que hace esto? Unir las moléculas de glicanos con las proteínas para formar las glicoproteínas. Esta unión está mediada por enzimas específicos, ¿de acuerdo? Se hace a través de enlaces covalentes en los cuales se intercambian electrones. O sea, esto es un matrimonio de los de antes, de los de toda la vida, ¿no?, que se unen, que es difícil romperlos, ¿no? ¿De acuerdo? Y es una unión muy estable. Y fijaros, curioso que hasta las ramificaciones de los glicanos hay muchos que se llaman como antenas, como ya hemos dicho, por esto de la comunicación, por esto es muy importante, ¿no? Entonces, estas glucoproteínas, como ya os he dicho, actuarán sobre receptores determinados para hacer la función, la llave y la cerradura. Eso es muy importante. Y hemos visto que es necesario en prácticamente todas las funciones del organismo. Esto se hace en una parte de la célula que se llama el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi. Entonces, esto tiene que estar muy finamente regulado, tiene que hacerse a la perfección. Y por eso la glycosylation o la glicosilación enzimática, que es como producimos las glicoproteínas, está controlado a través de enzima y de una forma consciente y deliberada por el organismo. Así es como trabajan los glicanos. Vamos a pasar a la otra. También existe una glicosilación que se forma a través no de enzimas, sino que no es mediada por enzimas, que en inglés se le llama glycation. ¿De acuerdo? Es un proceso que no es deliberado, aposta, sino que es aleatorio, es al azar. La unión no es covalente, no intercambian electrones, sino que los comparten. Bueno,
ya no es un matrimonio tan estable, ¿de acuerdo? Y esta unión de esta forma no enzimática inestable del glicano a esta proteína va a alterar la proteína. Y esto es lo que pasa cuando, como veis aquí, cocinamos y juntamos azúcares con proteínas o grasas. Claro, pero ¿qué pasa? Esto la industria lo sabe, porque esto gustativamente es muy vicioso, es delicioso. Entonces, todo esto, este sarbocito, esto es que la reacción que se llama de Maillard, todo esto que es tan agradable, que es adictivo, es peligroso para la salud si abusamos. De vez en cuando nadie le amarga un dulce, evidentemente. ¿Por qué? Porque van a desestabilizar estas proteínas y producir lo que se llama los AGE, Advanced Glycation End Products, que son los productos finales de la glicación o la glicosilación no enzimática. Esto lo tenemos con las bollerías que veis aquí, cuando cocinamos carne a la brasa que la quemamos mucho, o con las bebidas coloreadas. ¿De acuerdo? Esto no tiene que ver nada con los glicanos. Esto no tiene que ver nada con la glicosilación fisiológica enzimática para producir glicoproteínas. Bien, esta glicosilación no enzimática es una de las causas de la inflamación crónica y de un abanico de enfermedades que veis aquí, cardiovasculares, diabetes, cáncer, neuropatías periféricas, desmielinizantes, demencias, alteración del colágeno y envejecimiento. Fijaros cómo esta cuestión dietética es muy importante. Muy bien, ya hemos dicho que necesitamos glicoproteínas que se formen por glicosilación enzimática, pero necesitamos las proteínas y estos glicanos. Claro, de los 200, el organismo solo necesita 8. Pero ¿cuál nos da la alimentación actual? Vamos a ver. ¿Qué tipos de hidratos de carbono tomamos en la dieta actualmente? Vamos a analizarlos. El azúcar de mesa es un disacárido que es sacarosa que nos da glucosa y fructosa. Luego tenemos la leche, que es otro disacárido que nos da glucosa y galactosa. Y luego tenemos las patatas y los cereales, que nos da almidón, que hemos dicho que es un polisacárido de reserva, que nos da la glucosa. Esto es la fuente básica de nuestra alimentación en cuanto a hidratos de carbono. Y esto sí que va bien para una función energética, la del mechero, esta glucosa céntrica, de quemar glucosa para producir energía. Pero dejadme que me desvíe, ya que sois un público muy, muy especial y muy interesado por el tema, daros 4 diapositivas, 4 bonus track de un tema muy interesante para ver el tema de los hidratos de carbono en la alimentación. Fijaros, no quiero entrar en polémicas, pero si vais, o lo que enseñan, yo cuando vi a mis hijos que estudian la ESO, esto es lo que enseñan los chavales de educación, que la base de nuestra alimentación son los hidratos de carbono. Esto sería discutible, esto es otro tema, daría para muchas charlas y expertos en nutrición que saben más que yo, pero bueno, yo un poquito sé también. Los que dedicamos los médicos de medicina integrativa, algo de nutrición sabemos. ¿Qué nos lleva a esto? Un exceso de pan y cereales nos lleva a un exceso de almidón. Y en nuestra dieta tenemos un exceso de almidón dentro de los hidratos de carbono, dentro de los glicanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿El almidón de dónde viene? Fijaros, esto es una semilla por dentro. Aquí está el germen de la semilla. Todo esto es el almidón. O sea, ¿para qué necesitan el almidón las semillas? Una semilla la plantamos en tierra y necesitan para que la semilla sobreviva hasta que eche raíces y salgan las primeras hojas. Cuando la planta ya tiene hojas, ya hace la fotosíntesis, ya se alimenta, tiene hojas y raíces, ya no necesito almidón. Si analizamos las semillas salvajes de la naturaleza, apenas tienen almidón. En cambio, las semillas de las cereales y legumbres que consumimos tienen mucho almidón. De forma que si hacemos el típico experimento del colegio, que ponemos algodón empapado y una semilla de un cereal o una legumbre, le salen las hojas y echa raíces, pero al contrario de las semillas salvajes, la semilla no desaparece. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de almidón. Fijaros cómo con la agricultura a través de generaciones, y luego a lo mejor a veces hasta de una forma artificial, hemos ido, digamos, alterando las semillas para que obtengan mucho almidón. Todos los cereales contienen un exceso de almidón, el que menos tiene es el centeno, que hasta ahora no se ha conseguido alterar. Entonces, ¿qué pasa? Que este almidón lo tenemos que digerir, pero el cuerpo no está muy habituado para digerir almidón, sino más bien, sobre todo, proteínas y lípidos. Entonces, ¿dónde empieza la digestión del almidón? En una amilasa que tenemos en la boca que se llama tialina.
Lo que pasa es que es muy poco potente. De hecho, si comemos pan y lo tenemos mucho rato en la boca, al cabo de mucho rato podemos comenzar a tener un sabor dulce porque la tialina ha pasado el almidón a glucosa, que es un poco dulce. Entonces, ¿qué pasa? Que este almidón llega al estómago. El estómago, la digestión principalmente se hace de forma química a través del ácido clorhídrico, lo que da la acidez, o a través del pepsinógeno que pasa a pepsina, y para que pase a pepsina se necesita que haya acidez y que haya azufre, ¿de acuerdo? Ay. La pepsina, por favor, cerrar los micros. Y la pepsina es muy interesante. La pepsina es muy interesante para la digestión de las proteínas, porque es el que digiere directamente las proteínas, y también para la digestión indirecta de las grasas, de los lípidos. ¿Por qué? Porque los lípidos en la dieta van dentro de las proteínas y al digerir las proteínas se digieren también los lípidos. Pero no sirve para digerir los glúcidos, glicanos o hidratos de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay enzima, tiene que digerirse de una forma química, segregando más ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos acumula almidón aquí en el estómago y se forma un gel que encima del gel secuestra la pepsina. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, digamos, dificulta la digestión y todos lo sabemos. Eso, ¿quién no se ha atiborrado de macarrones o pasta, de bocadillos o una pizza gigante y después y sobre todo si es para la cena, luego la digestión, verdad que es ligera, ¿no? Todos lo sabemos eso, ¿no? Pues aquí está la explicación. ¿Y qué es lo que pasa? Luego la digestión del almidón sigue en el intestino. Aquí tenemos amilasa, donde ya se acaba de digerir después de todo el peaje de pesadez que hemos tenido en el estómago, y tenemos lipasa, donde se acaba de digerir los lípidos. Pero ¿qué pasa? Que este almidón pasa a glucosa, entonces se absorbe por el intestino y va al hígado. Y el hígado, digamos que fabrica su polisacárido de reserva, que no es el almidón es en las plantas, sino que en los animales es el glucógeno. ¿Y qué pasa? Que el porcentaje de fabricación de glucosa, glucógeno, el hígado está limitado. Ya un exceso de glucosa. Entonces, este exceso de glucosa, ¿en qué se va convirtiendo? En grasa. Entonces, muchas veces la grasa abdominal, el exceso de michelines, no es por la grasa. Una grasa de calidad es buena para la salud, sino por el exceso de hidratos de carbono y por el exceso de almidón. Yo no estoy diciendo que hay que hacer una dieta cetogénica o paleolítica, como dicen, pero quizás no hay que abusar tanto de los hidratos de carbono y del almidón. Bueno, ya hemos acabado este bonus track, yo pienso que era interesante comentároslo. Entonces, para fijaros cómo dentro del mundo de los hidratos de carbono, de la glucosa, almidón, late aún todo esto de la parte energética y de la parte, digamos, de crear energía, de la alimentación. Pero hemos visto que hay un montón más de funciones esperando a los glicanos para ser realizadas. Y bien, hemos dicho, necesitamos 8 glicanos. ¿Cuál nos aporta la digestión, los alimentos? Pues el azúcar de mesa, la leche o el almidón solo nos aporta glucosa y galactosa. El resto los tenemos en déficit y tenemos que incorporarlos para un buen funcionamiento. Entonces, para eso hay suplementos de glicanos. Pero ojo, los suplementos de glicanos no suben el azúcar en sangre, ya el estudio lo han demostrado, y no se transforman en glucosa, sino que van directamente a unirse a las proteínas para hacer glicoproteínas y hacer la función que tienen encomendada. Y tampoco tienen un sabor dulce, ¿de acuerdo? Porque lo que tiene sabor dulce es el azúcar de mesa. Aquí os voy a presentar solo hay un laboratorio en el mundo que comercializa glicanos, que es Manatec. Y os voy a presentar los dos más importantes. El más importante, que es con el que empezaron, creo, es el Manapol, que traen de cultivos y purificación del aloe vera. Y tiene básicamente dos componentes. Uno que se llama la C-manano, que es muy importante para la comunicación celular, un gran inmunomodulador, mejora el metabolismo celular y aumenta la absorción de vitamina C y E. Y luego también es muy importante la pectina del aloe vera. La pectina es muy importante, tiene un gran acúmulo del glicano ácido glucurónico, porque tiene un efecto prebiótico muy importante y detoxificador, ¿de acuerdo? Entonces quita los metales pesados. Y a veces, que la C-manano es como una estructura parecida a la manosa, a veces dicen, bueno, en el mercado hay muchas manosas. Bueno, pero en biología, sabemos en bioquímica, que la función depende de la estructura. Y el C-manano tiene un peso molecular y atómico, ya lo veis aquí, la fórmula química, muchísimo mayor que el de la manosa. Y de aquí vienen sus propiedades y su
y también, digamos, todas las virtudes que tiene comparada con otras manosas que hay de otras marcas en el mercado. El otro producto es el Ambrotos Life, que tiene todo lo que tiene de la aloe vera, del manapol que os he dicho, y luego el resto de glicanos, ¿de acuerdo? Que este provee todos los glicanos que necesita el organismo. Y aquí los tenemos, todo lo que lleva, que vamos a comentar por encima para qué sirve. Lleva arabinogalactano. Arabinogalactano proviene de un árbol que se llama alerce, que es un polisacárido que tiene galactosa, como la leche, pero también tiene arabinosa, que mejora, es muy importante y hay estudios que lo demuestran, para mejorar la función inmunitaria. Es una excelente fuente de fibra y por ello mejora también la microbiota intestinal. Luego tiene pectina cítrica modificada, como ya hemos comentado con la pectina de la aloe vera que lleva el manapol, el primer producto. La pectina es un gran detoxificador, o sea, arrastra y saca los metales pasados de esta contaminación que os hablé antes y tiene un gran efecto prebiótico para, digamos, desarrollar la flora intestinal. Y luego tiene salvado de arroz, que es lo importante. Vamos a ver, si os fijáis, lo dije antes, una semilla tiene el germen y todo eso que hay aquí es el almidón innecesario. Pero luego tiene la cáscara, ¿de acuerdo? Que eso no me interesa, pero en medio tiene los tegumentos, esta telilla que está entre estas telillas que están entre la cáscara y lo que es la semilla en sí, que es lo que llamamos el salvado. ¿Qué es lo que carecen los cereales de hoy en día? Los cereales integrales sí que conservan este salvado y eso es muy importante porque ahí es donde están todas las vitaminas y minerales. El arroz, si no es integral, es almidón. El trigo, si no es integral, es almidón. ¿Queda claro? Por eso es muy importante, si tomamos cereales, hidrato de carbono, que hay que tomar hidratos de carbono, sin abusar, para no abusar de los almidones, como os he dicho antes, que sean integrales. ¿Entendéis cuál es el motivo? Es este. Pues el Ambrotos Life lleva este salvado de arroz, que tiene glicanos, fitosteroles, ácidos grasos esenciales, que es otro de los nutrientes importantes que hablaremos en otra charla, si queréis, proteínas, vitamina E, vitamina B y luego minerales traza, que ahora hablaremos de los minerales que son muy importantes. Tiene alginato sódico, que proviene de ciertas algas, sobre todo oscuras, que es un polisacárido aniónico que tiene muchos de estos glicanos que nos interesan. Tiene fucoidanos, que vienen de la alga wakame, que son polisacáridos, que tienen un gran contenido de fucosa, es la fuente de fucosa más importante, que es un gran antioxidante y un gran antiinflamatorio. Y aquí tenéis un resumen de todos los glicanos que aporta el Ambrotos Life. No solo la galactosa y no solo la glucosa que incorporamos en la dieta, no. Los 8 necesarios y alguno más que no tenemos en la alimentación habitual. Y bien, entonces, ¿dónde podríamos recomendar tomar estos glicanos para fabricar gliconutrientes? Pues en cualquier situación en la que haya que mejorar la comunicación celular, es decir, en todos los ámbitos, primero de anti-aging y de calidad de salud de vida, y luego muchas patologías. Porque yo he visto en mi experiencia personal que lo que hace es potenciar el efecto de otros suplementos, incluso hasta de medicación alopática. Es muy importante para la regeneración celular, para la inmunomodulación, ahora que tanto hablamos del sistema inmunitario por la pandemia que tenemos, para fortalecerlo, ¿no? Para activar el metabolismo celular. Son muy importantes para el apoyo cognitivo y para la mejora de la memoria, sobre todo en casos iniciales de demencias o de deterioro cognitivo, puede ser un gran tratamiento para disminuir la velocidad de progresión. Eso hay estudios también. Aumenta la concentración, el estado de ánimo, la energía, la vitalidad. Yo, a nivel personal y familiar, doy fe de ello. Disminuye la irritabilidad, eso siempre va bien, ¿no? Y es un gran apoyo digestivo, para problemas de enfermedades de inflamación intestinal o permeabilidad intestinal, que son las bases de otros muchos problemas. Muy bien, vamos a la segunda parte de la charla. Hemos dicho glicanos, le hemos dicho, vamos a hablar también de minerales y vitaminas. Bueno, ya os he dicho antes que habían compuestos orgánicos e inorgánicos. Bien, y entre los orgánicos habían vitaminas y entre los inorgánicos habían minerales. Pues vamos a verlos. Vamos a ver los compuestos inorgánicos. Fijaros, mirad lo que estudiábamos, no sé si sois de la ESO, yo creo que por la edad todos somos del EGB y el BUP, ¿no? La tabla de elementos periódicos. Vamos a repasar. Fijaros, el organismo, el 99% de las células, las moléculas están compuestas por hidrógeno,
carbono, nitrógeno y oxígeno. Lo tenemos en rojo. Luego hay un 0,9% que lo tenemos en azul, que tenemos el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el fósforo, el azufre y el cloro. Esto seguro que os van sonando aún. Pero luego tenemos unos minerales que están en verde, que se llaman traza, porque la cantidad necesaria es ridícula, pero en ridícula los necesitamos. Y a veces tenemos carencia de estos elementos traza, que quizás ya nos suenan más raros, ¿no? Fijaros, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el molibdeno, el seleno, el yodo. Todos estos son elementos traza, ¿de acuerdo? Y son muy importantes y muchas veces no los tenemos. Bien, pues esto los aportaremos a través de los minerales. Y en función de la presentación podrán ser minerales o oligoelementos. Ahora os diré la diferencia. Bien, pero ¿por qué son importantes los minerales o oligoelementos? Porque son cofactores de muchas reacciones bioquímicas. A ver, la célula, somos células. La célula para que funcione necesita reacciones bioquímicas. Tengo unos sustratos por aquí, una reacción bioquímica y tengo un producto. Para que esto vaya deprisa, hay unas proteínas especializadas que se llaman enzimas que hacen que estas reacciones vayan rápidas. Pero para que una enzima trabaje correctamente, se necesitan cofactores, o sea, que a la enzima se le añadan otras moléculas para que actúen de una forma adecuada. Y los cofactores acostumbran a ser vitaminas y minerales. Os voy a poner aquí algunas cuantas reacciones bioquímicas muy importantes para que veáis la importancia de estos cofactores. La primera, todo esto de ansiedad, depresión, estado de ánimo, pues os sonará la dopamina, la noradrenalina, adrenalina son lo que llaman catecolaminas. Bien, estos se producen a través de un aminoácido, otro día hablaremos de aminoácidos si queréis, que es la tirosina, con S, no con X. Con X es la hormona tiroidea, con S es el aminoácido, que pasa a dopa y pasa a dopamina. Muy bien, pero fijaros, aquí hay unos enzimas por medio, con nombres muy raros, pero para que actúen necesitan ¿de qué? De minerales y vitaminas, magnesio, puesto lo más importante, cobres, vitamina C y complejo de vitaminas B. Luego hay un paso muy importante que para pasar de dopamina a noradrenalina necesitamos vitamina C. Ya podemos tener toda la tirosina que queramos, ya podemos tener los enzimas que funcionen bien, que si no tenemos estos cofactores que son minerales y vitaminas, no vamos a tener los neurotransmisores que necesitamos para un estado de ánimo adecuado. Otro que tenemos, es verdad que os suena la serotonina, la hormona de la felicidad, para estar felices y relajados, ¿no? Y la melatonina, la hormona que se produce antes de la noche para dormirnos, pues el cuerpo las produce de forma natural. A veces no hace falta tomar antidepresivos o tomar melatonina, sino que pueden haber otras acciones en medicina integrativa. Y vienen a partir de un aminoácido que se llama L-triptófano. El triptófano es, digamos, el ingrediente necesario. Pero claro, para transformarse necesitan de unos enzimas. Y estos enzimas necesitan cofactores. ¿Cuáles son? Otra vez, pues los sospechosos habituales. El complejo de vitamina B y la vitamina C. Y luego el magnesio, que está en todos los lados metido. Y luego otros como el hierro. ¿De acuerdo? Son los más importantes. ¿Vale? Vámonos a otro tema. Los ácidos grasos polisaturados, que son muy importantes, que sería el tema de otra charla muy interesante, que si queréis hay otro día. Tenemos a la derecha los omegas 3 y los omegas 6. Estos se producen a través de unos ácidos grasos iniciales, el linoleico, los 6, y el alfa-linolénico, los 3, que se van alargando las moléculas y se van desaturando. Hay unos enzimas que funcionan aquí. Pero bien, muchas veces aquí los problemas que tenemos de que no disponemos de los buenos, que son el GLA, araquinódico en cantidad, el EPA o el DHA, es porque tenemos tóxicos, una mala alimentación que bloquea estos enzimas, o porque tenemos una falta de ciertas vitaminas o ciertos minerales. Ya volvemos a estar aquí. Otras reacciones químicas muy importantes. El cuerpo produce radicales libres, oxidantes, que son necesarios para producir energía en la mitocondria, ¿de acuerdo? Y también para defendernos de tumores y de agresiones por infecciones, por bacterias o por virus. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Cuando tenemos un exceso de oxidantes o radicales libres y un defecto de antioxidantes. Cuando esta balanza se desequilibra, es cuando tenemos radicales libres y entramos en lo que se llama el estrés oxidativo. Y si encima añadimos, como he dicho antes, de la contaminación del tipo de vida
que vienen radicales libres o xenoestrógenos o moléculas que se nos incorporan, se nos acumulan para un estado, digamos, de radicales libres de estrés oxidativo. Los más importantes son el que se llama el ion superóxido, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y el ion hidroxilo, en rojo. Estos son, en niveles altos, son perjudiciales para la salud. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo tiene mecanismos antioxidantes a través de unas enzimas. Las más importantes son la SOD, que es la superóxido dismutasa, la catalasa, la vitamina E es un gran antioxidante y necesita la C para trabajar, y luego la glutatión peroxidasa. Glutatión, ahora hablaremos. Muy bien. Aquí tenemos los principales antioxidantes. El alfa-lipoico y coenzima Q10, que son muy interesantes, pero serían tema de otra charla. Fijaros que tenemos vitaminas, la C y la E son antioxidantes. Y luego, para que estos antioxidantes funcionen bien, requerimos de ciertos minerales que tienen que estar en nuestra nutrición. Para la superóxido dismutasa necesitamos manganeso, zinc y cobre. Para la catalasa, el hierro y el cobre. Y para la glutatión peroxidasa necesitamos el selenio y tener glutatión. Glutatión son 3 aminoácidos. ¿De acuerdo? Ya os he puesto muchas reacciones químicas para que veáis que minerales y enzimas, y vitaminas son cofactores de enzimas. Para estas reacciones químicas que he puesto algunas de las más importantes y para muchas más. Entonces, los minerales, ¿cómo los podemos tomar? Podemos tomarlos en forma de sales minerales o en forma de oligoelementos a través de diluciones de bajas de elementos trazas. Son dos formas de las que yo utilizo medicina integrativa. Independientemente de la forma que utilicemos, vamos a ver algunas de las propiedades más importantes de los minerales. Pensar que cada uno de ellos sería para un motivo de una charla individual e independiente. Pero bueno, para que os quedéis con lo más importante. El zinc. El zinc es muy importante para el estrés crónico. La gente que se come mucho el coco tiene deficiencia de zinc. Para el hipotiroidismo, para el funcionamiento de las tiroides, muy importante. Para potenciar el sistema inmunitario, es básico el zinc. Para la formación de colágeno, ya os dije, para formar colágeno necesitamos glicoproteínas, necesitamos un aminoácido que se llama prolina, vitamina C y zinc. El zinc es muy importante para la regeneración de piel, uñas y del cabello. Por eso muchos preparados para fortalecer la piel y el cabello llevan sí o sí zinc. Para la fertilidad, para la acción de la superóxido dismutasa, que es un antioxidante muy importante, y para la actividad formadora de huesos. Vamos a otro campeón que es desconocido, que es el selenio. El selenio comparte acciones con el zinc. Para el hipotiroidismo, muchas veces se debe a una falta de selenio. Siempre en los análisis se suele pedir la TSH y a veces la T4, pero habría que pedir también la T3. La T4 es la tiroxina, la T3 es la forma activa de la tiroxina, de la T4. O sea, la que actúa es la T3. Para pasar de T4 a T3, el enzima que lo hace necesita selenio. Y hay muchos problemas de hipotiroidismo que tratamos con la hormona sustitutiva tiroxina con X, mejora en medicina integrativa con ciertas actuaciones, que ahora viene al caso, y una es el zinc, pero todo es dar selenio. Hemos visto, es muy importante también para la glutatión peroxidasa, o sea, antioxidante. Para el sistema inmunitario es básico, es básico el sistema inmunitario, el selenio. ¿Queréis fortalecerlo? Vitamina D, vitamina C, zinc, selenio, glicanos, ciertos glicanos, y también hay ciertas plantas. Estos modulan y potencian el sistema inmunitario, ahora que todos lo queremos fortalecer. Que a veces no se trata solo de prevenir o tratar, de prevenir de cierta forma con la vacuna, sino que también se puede prevenir de otras muchas maneras con estos macro y micronutrientes, ¿de acuerdo? El selenio es muy importante para una buena formación para la fertilidad, para una buena actuación de los espermatozoides y para el crecimiento. El magnesio es el protagonista que sale en todas las películas, o bien de actor principal o de actor secundario. Está en más de 200 reacciones bioquímicas. Es muy importante para la contracción muscular, para la secreción glandular. Y pensar que la secreción glandular no es solo la glándula sebácea o el sudor, las glándulas endocrinas es secreción glandular hacia adentro. Y también es muy importante, por ejemplo, para la hidroxilación de la vitamina D. La vitamina D tiene que hidroxilarse en el hígado, en el riñón, y es muy importante que haya magnesio para que las hidroxilasas trabajen bien. Si damos mucha vitamina D y no tenemos magnesio, no va a servir de nada. Para el estrés,
las fases agudas de estrés se consume mucho magnesio. Es muy importante suplementar con magnesio el estrés, para los espasmos musculares, para la fatiga, para el sistema cardiovascular. Tiene un gran abanico muy importante, pero para esto, y según mi experiencia clínica, es muy importante. El manganeso, parece un hermano pequeño, ¿no? Pero es muy importante para la buena actuación de la superóxido dismutasa, la cual es antioxidante, para las alergias, como antiinflamatorio, para la diabetes, para la aterosclerosis, para la infertilidad. El cromo. El cromo, los que sabéis integrativos, sabéis algo de naturopatía, ya suena que son los de los minerales necesarios para la diabetes o para la hiperglicemia o para la gente que tiene el azúcar alto en sangre o diabetes. ¿Por qué? Porque el cromo, digamos, es un cofactor de la cromodulina que potencia la insulina y cuando se la insulina baja los niveles de azúcar. ¿De acuerdo? Va bien para la diabetes, la obesidad, es metabólico y también es un gran antioxidante. Y bien, luego, sobre todo esto más que mineral en forma de cobre o cobre con manganeso en oligoelemento, va bien para las inflamaciones y para las infecciones. Bien, ya para acabar pasaremos con las vitaminas. Recordemos qué son las vitaminas. Las vitaminas son compuestos orgánicos, pero que no son ni glúcidos o glicanos, ni lípidos o grasas, ni proteínas, ni ácidos nucleicos, que la mayoría de las veces no son sintetizadas en el organismo a niveles óptimos y eficientes de salud, que están presentes en cantidades pequeñas en los alimentos, pero que son esenciales, como habéis visto junto a los minerales, como cofactores en muchas reacciones bioquímicas y que además su falta da unos síntomas, una clínica muy específica. Si tenemos un déficit de esta vitamina D o de esta vitamina C o E, va a dar unos síntomas muy característicos. Esto más de las vitaminas que de los minerales. Vamos a verlas por encima, pero antes dejadme que os diga dónde actúan estas vitaminas. Pues fijaros, actúan las reacciones de reducción-oxidación. Toda en la vida, el metabolismo celular son reacciones en las cuales se comparten, se dan o aceptan electrones e hidrogeniones, o sea, lo positivo y lo negativo. Estas son reacciones redox. Para esto es muy importante la intervención de las vitaminas. Algunas vitaminas de ellas se consideran ya casi como hormonas, como la D. Actúan de coenzimas, como hemos dicho, en muchas reacciones bioquímicas. Y también son muy importantes para estabilizar la membrana celular, que es el envoltorio que no solo envuelve, hace, digamos, de dar como una fortaleza a la célula para separarla de las demás, sino que aquí también tenemos las antenas, las glicoproteínas, los glicanos, que hacen de señal de internet de comunicación celular. Todo esto está estabilizado, aparte del colesterol, pues también por, digamos, lo que son las vitaminas. Ya sabéis que son, según se disuelvan en grasa o en agua, tenemos dos grupos, liposolubles o hidrosolubles. Yo voy a decir por encima, estoy pecando, estoy faltando al honor a una vitamina tan importante como la D, dedicando un minuto escaso a ella. Yo tengo una presentación magnífica de 1 hora o más. La vitamina D es maravillosa. Yo he publicado cosas sobre la vitamina D, es muy interesante y tiene muchísimas funciones. ¿Por qué? Yo he dicho antes que una hormona, una vitamina, es una llave que tiene que unirse a una cerradura para que funcione a su receptor. Si queremos saber para qué sirve una hormona o es una vitamina o cualquier molécula, miremos dónde está su receptor y miremos qué función hace ese receptor. Y los receptores de la vitamina D, los llamados VDR, los encontramos en todo el organismo, hasta en el sistema inmunitario y en el genoma. Fijaros la importancia. ¿Qué es lo que pasa? Que el concepto básico que tenemos la vitamina D es que va bien para el metabolismo del calcio, evidentemente. Los receptores del calcio, de la vitamina D, lo tenemos en el intestino, en la paratiroides, los riñones, para absorber calcio y fósforo y tener altos niveles de esto. Correcto, que es necesario para los huesos. Pero ya hemos visto que es una hormona. Tiene importancia inmunomoduladora. Os he dicho que es importante para potenciar el sistema inmunitario. Es muy importante, y hay estudios que lo demuestran, expresa ciertos genes. Es una gran antiinflamatoria. Enfermedades crónicas. De hecho, los estudios epidemiológicos de enfermedades crónicas, de enfermedades inflamatorias, de enfermedades autoinmunes, las dosis de vitamina D están por los suelos. Y tendríamos que tener, sobre todo las personas que con enfermedades autoinmunes, decimos que el punto de corte normal lo tenemos a 30, tenemos que tener
Mínimo 50 todos para tener buena salud. Y los que tienen autoinmunes más, porque hasta 150 no vamos a tener problemas de sobredosificación, por mucho que critiquen algunos. Vitamina D es un mundo, es un mundo aparte que se merecería una sesión para ella misma. La vitamina K, que no es muy conocida, suena quizás a vitamina K como antagonista del sintrón, ¿no? Eso sí que nos suena a los médicos. Pero la vitamina K lo que hace es, entre otras cosas, tomar el calcio que está en la placa de ateroma o que está en la piedra o que está donde no le corresponde, traerlo y llevarlo hacia el hueso otra vez. Esto hace la vitamina K, lo cual es muy interesante para tratar todos aquellos aspectos donde hay un exceso de calcificaciones como la aterosclerosis, que ya hay estudios que ven cómo mejora el endotelio, que es la capa que envuelve los vasos sanguíneos por dentro en contacto con la sangre, donde se forman aquí las capas de aterosclerosis y los coágulos, pues también es muy interesante en este aspecto. La vitamina C, otra campeona. Esta le he dedicado 2 diapositivas, perdón, vitamina D, que también te las merecerías. La vitamina C es una gran antioxidante, ya os he dicho, para la síntesis de colágeno junto con el zinc y el aminoácido prolina. Ya he dicho antes que era muy importante, es un cofactor de las oxigenasas, que eran los enzimas que forman los neurotransmisores. ¿De acordáis de eso de pasar de dopamina a adrenalina y el triptófano y todo eso? En esa es la vitamina C. Para desaturación de los API, es decir, para la formación de omegas 3 y omega 6 se necesita vitamina C. Activa el sistema inmunitario junto con la vitamina D. Va bien para la fatiga, porque potencia la síntesis de carnitina. Eso a veces estos deportistas que toman carnitina, que es como energizante, pues la vitamina C potencia la síntesis de carnitina de una forma natural. Va bien también para esos casos de fatiga, con otras muchas cosas, evidentemente, la fatiga mitocondrial y para la fibromialgia. Va bien para los pacientes con cáncer, sobre todo para los efectos secundarios de la quimioterapia, altas dosis, hay clínicas de integrativa que lo hacen a través de su uroterapia. También y tiene, bueno, interacción, es muy importante también para eliminar metales pesados, funciones cognitivas y también para prevención de infecciones. Bueno, que en las madres, ¿no? Nene, nena, tómate la vitamina C, ¿no? Con las naranjas y tal, pues a veces la sabiduría popular es por algo, ¿no? Ya se sabían muchas cosas que la sabiduría de las abuelas, las madres nos lo decían y luego la ciencia ha ido demostrando. La vitamina E es un gran antioxidante que muchas veces actúa en consorcio con la vitamina C. Es muy importante para evitar la peroxidación lipídica, es decir, los omegas 3 y los omegas 6, sobre todo los omegas 3, son muy inestables y se oxidan enseguida. Entonces, para evitar que se oxiden, hay que tener vitamina E. Por eso, si os fijáis y compráis omegas 3, de la marca que sea, veréis que todos tienen algo de vitamina E, pero no con fines antioxidantes para mejorarte a ti, sino para que los omegas 3 que llevan no se oxiden, no se vuelvan rancios, ¿de acuerdo? Fijaros en las etiquetas y lo veréis. La vitamina A es la que va bien para las mucosas, para los epitelios, por eso va bien para la vista, ya sabéis la vitamina A que os decía, para la visión, para el crecimiento, para la fertilidad, también para el sistema inmune, ya dicho, para los epitelios y la mucosa intestinal, se da también para una reparación de una permeabilidad intestinal. Y las últimas son las vitaminas B. Aquí os he puesto, no hagáis mucho caso a esto, algunas de las posibles funciones individuales, ¿de acuerdo? La B3 para formar NAD, la nicotinamida, el NADH, por ejemplo. Y voy a recalcar la 6, la 9 y la 12, que es para los problemas de ventilación, que está en, no sé si hablar de la formación de homocisteína, que se ha visto que una homocisteína elevada se asocia a más riesgo de enfermedades cardiovasculares, cardíacas, y también muchas enfermedades se ha visto que hay ligadas a problemas de metilación, a veces por un problema de no aporte de estas vitaminas. Lo que sí es muy importante que las vitaminas B no darlas solas. Si tenéis que dar una de estas, darlas siempre aparte un complejo de vitaminas B, porque a veces se desequilibrarían y actúan mucho en interacción hacia ellas. Fijaros que normalmente las vitaminas B serán en forma de complejo de vitaminas B. Bien, ya para acabar, ¿qué vitaminas o minerales os recomiendo? Así como cuando se habla de glicanos, solo hay un laboratorio que lo comercializa y lo produce, que es Manatec, de vitaminas y minerales, aquí os he puesto un montón, que tienen muchos laboratorios que tienen muy buenos productos y más que a lo mejor me dejo, estos son los con los que más trabajo, que más conozco, que tengo más relación.
pero, y tienen muchos productos buenos de suplementos, pero a mí los que más a lo mejor me gustan, mejor trabajo y más uso con mis pacientes son dos de vitaminas y minerales, que son la fórmula Catalyst, que es de Manatec, y luego el CN Base, que es un laboratorio que se llama LCN, que es un laboratorio catalán, precisamente de mi tierra, Barcelona, que tiene 4 o 5 productos solo, pero son muy buenos y también trabajan, igual que hace Manatec. No se trata de dar grandes dosis de vitaminas y minerales, sino las que necesita el organismo y que actúen en sinergia, que se protejan entre ellas. Para mí son dos de las que más trabajo, pero seguramente tenéis laboratorios, seguramente os conocéis de confianza, que también tienen muy buenos productos y que ya os informarán. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Era un poco una charla de 1 hora, yo creo que hemos estado ahí. Entonces, para cualquier duda podéis contactar conmigo y si queréis cosas más específicas, de a lo mejor también de conocer de los glicanos o de Manatec, podéis contactar conmigo o con la persona que os he invitado también a la charla en la que estamos aquí ahora, ¿eh? Aquí tenéis mi email, mi Instagram, mi página web, más información. Yo estaré muy contento de responderos y pues aquí está. Era 1 hora y ahora pues las preguntas.